Muy buenas noches a todos y a todas. Tenemos el gusto de iniciar con esta actividad que cierra con broche de oro la Jornada Universitaria por la Igualdad de Género que inició a principios de este mes de marzo. Tenemos el honor de contar con la doctora Fátima Flores Palacio para hacer este cierre. Nos va a ofrecer una conferencia magistral sobre la historia del feminismo en nuestra universidad, en la UNAM. Antes de darle la palabra a la doctora Fátima, me voy a permitir leer una brevísima semblanza de la doctora para posteriormente pasar a escucharla. La doctora María de Fátima Flores Palacio tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, en 1986. Tiene una especialidad en Salud Mental por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, en 1988, y formación en psicoanálisis por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Esto fue del 89 a 1993. Y también tiene la doctora Fátima, justamente tiene un doctorado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, obteniendo el grado en 1993 con el reconocimiento cum laude, o sea, el máximo. Es fundadora del primer Centro de Estudios de la Mujer en la UNAM, es árbitro dictaminador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha hecho estancia de investigación por invitación del doctor Serge Moscovici y por la doctora Denise Jodelet en reconocimiento a sus aportaciones teóricas a la teoría de las representaciones sociales y género. Tiene cátedra especial en género y vulnerabilidad por la Universidad de Évora en Portugal, cátedra en representaciones sociales y género por la Universidad Nacional de Costa Rica. También ella tiene el nombramiento de profesora investigadora a titularse de tiempo completo definitiva en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad en sede en Mérida, Yucatán, desde donde radicamos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene premio Sor Juana Inés de la Cruz y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en el 2015. Entre las líneas de investigación de la doctora destacan representaciones sociales, género y salud, donde ha desarrollado trabajos acerca de fenómenos como el VIH-Sida y salud mental. También destacan entre sus líneas género y vulnerabilidades en contextos situados y la más reciente, representaciones sociales e intervención comunitaria con perspectiva de género en zonas costeras. Sus proyectos de investigación han sido financiados por diversos programas e instituciones, entre los que destacan la UNAM a través del PAPIT, el CONACYT, Censida, FunSalud, la CDI OMS, la Fundación Carlos Chagas, en algunos otras. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas indexadas, capítulos de libros, libros coordinados y propios, entre los que destacan Psicología Social y Género, que fue lanzado en el 2001, su primera edición, y en el 2015 se realizó una segunda edición. Representaciones sociales y contextos de investigación con perspectiva de género, este libro salió en el 2013, Experiencia vivida, género y VIH, en el 2017, y el más reciente, Género, Transdisciplina e Intervención Social. La doctora Fátima también ha tenido cátedras especiales a nivel internacional. Destacan universidades en París, en Portugal, en Costa Rica, en el País Vasco, también en España. Con esta brevísima semblanza, yo quisiera darle a la doctora Fátima, pues bueno, la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos, como mencionaba, a cerrar esta jornada universitaria por la igualdad de género. Y bueno, vamos a dejar a la doctora Fátima y me voy a permitir compartir pantalla para poderla escuchar. Muchas gracias de nueva cuenta a todos y a todas las que están en esta nueva virtualidad. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches y muchísimas gracias, querida Amada, por esta presentación que has hecho tan cálida. Estoy súper contenta de poder recuperar parte de la memoria del movimiento feminista en nuestra institución, mi alma mater. Realmente ha sido una institución a la que me ha visto crecer, que me ha dado todo lo que soy, podría decir, en gran parte desde
el que fui estudiante hasta ser una acérrima activista, estudiante, necia y confrontadora en mis clases. Algunos de mis profesores que quizás incluso hasta me están viendo, también muchos de ellos me recordarán como estudiante. Y después fui docente investigadora, poco a poco procurando armar todo un diseño de líneas de investigación ya consolidadas. Y bueno, hoy después de tantos años voy a tratar de resumir en esta hora 40 años de historia en nuestra institución, lo cual pues no es nada sencillo, pero haré todo mi mejor esfuerzo para ello. Antes que nada, agradezco infinitamente la oportunidad que tengo para hablar de tantos años de sueños, de tantos años de lucha, de tantos años de esfuerzo, de tiempo, de entrega a mi institución. Agradezco al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, en donde actualmente estoy, y pues realmente es parte de lo que hoy nos toca recordar, porque creo que desde la psicología social sabemos que ningún movimiento social que pretende ser un movimiento político puede quedar sin esa memoria, sin la trayectoria de lo que implican muchos esfuerzos de mucha gente que está integrando todo un proyecto político de acción. Primero, antes que nada, quisiera decir que me posiciono desde el feminismo como un movimiento social que surge justamente como una minoría activa. Y como toda minoría activa, sabemos que uno de sus principios básicos es la transformación. El feminismo es un movimiento político que transforma, con un programa de acción consolidado desde la influencia social y el cambio de estructuras opresoras gestadas en un patriarcado, especialmente aquellas que oprimen y violentan a las mujeres y las invisibilizan como personas de derecho. Este es mi posicionamiento desde el feminismo y que además a lo largo de la vida se va gestando como una ética, exactamente como una ética de vida. Siendo congruentes en lo público y en lo privado, este feminismo es algo que no solamente se lee, se estudia, sino que se actúa, se vive, se respira y se transpira. Este es el feminismo, es nuestra ética y nos situamos justamente desde este lugar. Creo yo que actualmente lo que estamos viviendo en nuestra institución es bastante delicado, es sumamente complejo para analizar ahora, pero que también viene muy ad hoc el poder recuperar esa memoria para entender procesos que incluso son muy actuales. Creo que en realidad el movimiento feminista en la universidad comienza a partir de casi, digamos, la última etapa de la segunda ola y el inicio de la tercera ola del feminismo. Nuestras referentes, digamos, cuando fuimos estudiantes para la consolidación de la tercera ola a la que yo pertenezco, fueron, entre otras, Elenia Poniatowska, Mari Langer, Benita Galeana, Rigoberta Menchú, Graciela Hierro, Marta Lamas, Silvia Solórzano, Ifigenia Martínez, Guadalupe Rivera Marín, Fanny Rabel, Marta Acevedo, Anilú Elías, Esperanza Brito, Berta Iriarte, entre muchas otras. Ellas nos dejaron un legado interesantísimo que para nosotras fue fundamental. Y las pioneras justamente en una primera parte, digamos, de la consolidación de esto, fueron en la UNAM, fueron Delia Selene de Dios y Alaide Fopa. Ellas en realidad constituyeron la primera clase de sociología de estudios de la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y generaron el programa de Radio UNAM. Alaide Fopa era impresionantemente importante con este programa, en donde además después de que Alaide desaparece porque fue finalmente secuestrada en su país y desaparecida en Guatemala, nunca más tuvimos la oportunidad de volver a verla. Fue muy doloroso porque fue la primera mujer que se declaraba abiertamente feminista y que fue
realmente presa de todo un sistema represor, valga la redundancia. También Alaide creó la revista FEM, que fue una revista en donde participábamos todas y creábamos una serie de artículos, aunque no sabíamos escribir muy bien, pero nos criticábamos mucho en esta revista y documentábamos todo el tiempo aquella revista de una manera impresionante. También en ese momento, Lourdes Arizpe en 77 hizo el primer simposio sobre estudios de la mujer también en ciencias políticas. Es decir, que ciencias políticas ya trae toda una historia detrás, porque ahí se gestó, diría yo, los primeros momentos del feminismo universitario. ¿Qué pasó con la tercera ola del movimiento social de las mujeres? Surge el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, en donde realmente pasan cerca de 1,200 mujeres por este grupo. La primera campaña contra la violencia en Ciudad Universitaria se realizó gracias a este grupo al cual yo pertenecí. En 1981 hicimos la primera marcha universitaria contra la violencia y el primer encuentro nacional de mujeres en la Ciudad de México. Realmente los temas que se discutían en aquel momento y que conformaron todas nuestras demandas eran, fíjense bien, la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la violencia de género, los derechos de las trabajadoras y el acoso sexual. Si ustedes se dan cuenta, en realidad son vigentes. Seguimos luchando por estas demandas. Desde aquel entonces ya estaban puestas en la mesa de la discusión. En 81, GAMU inició ciclos de conferencias muy interesantes que darían como resultado la fundación del Seminario de la Mujer y el Trabajo, en donde tenemos que recordar amigas y colegas que trabajaron arduamente sobre este tema, y en 84 se organiza el primer Foro Universitario de la Mujer en México, realizado en la Facultad de Psicología. Fue esta la primera campaña contra la violencia universitaria que la organiza GAMU, decía yo, en 81, y en donde había una vida increíble en esa marcha porque había globos, ruido, colores, y seguras de que nadie nos detendría. Ahí se empezaba a gestar un movimiento morado impresionantemente fuerte, de unos tonos intensos y gratamente con la sabiduría de decir, no nos detendrán. Esto era algo que teníamos muy presente. En este grupo participaron mujeres de todas las facultades, CCHs, preparatorias. Llegamos a ser, como les decía, 1,200 mujeres organizadas entre estudiantes, trabajadoras e incluso profesoras y administrativas. En ese año de 81, el primer encuentro que se realizó participó activamente en donde se construyeron las primeras bases con la sociedad civil, y fue interesantísimo, porque entonces estábamos gestando toda una vinculación con el movimiento social hacia afuera también de la universidad, y ahí se construyeron las primeras discusiones y alianzas del movimiento feminista con el movimiento urbano popular, con el magisterio, con sindicatos como el SME, el ESTUNAM y muchos otros. Fue el momento de promover las primeras iniciativas que justamente habría que discutir en la Cámara de Diputados e intentar introducir nuestros debates en aquellos foros gubernamentales que hasta ese momento, he de decirles, lejanos estaban y fuera de nuestros marcos de influencia. Pero ahí llegamos. GAMU fue un referente para crear otros grupos y centros feministas en distintas universidades y en programas como el PIEM en el Colegio de México y en universidades del interior del país. Esto fue una carrera muy fuerte contra el tiempo, porque sabíamos que teníamos que darnos prisa. En la medida en que nosotras teníamos esa energía y esa vitalidad para responder a toda una serie de demandas que incluso el movimiento social urbano popular nos estaba ya reclamando como universitarias que éramos. El colectivo contra la violencia a las mujeres, CAMBAC, CIDAL y la organización del FENALIDEM fueron agrupaciones también fundamentales con quienes discutíamos y elaborábamos la política nacional a favor de las mujeres en ese momento. Nuestra vida
estaba dedicada a lograr la utopía de tener un país justo y sin violencia a las mujeres. Algunas de nosotras militábamos también en partidos de izquierda cuando se diferenciaba la izquierda de la derecha. Era clarísimo. Nuestra misión era asegurar que la política feminista transversalizaría el programa político de nuestro partido, y la doble militancia era un debate candente en GAMU, pero también en el partido. En 87, en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, las famosas ENEPS, se creó la primera unidad interdisciplinaria de estudios de la mujer. La primera se creó en Iztacala, impulsada por Guadalupe Hernández, Pilar Oderis, Norma Blázquez y Patricia Valladares. Más tarde, en esa misma entidad se crea el primer programa interdisciplinario de atención a la violencia por iniciativa de Patti Valladares y Olivia Tena. Un año después, en la INEP Zaragoza y Acatlán, Elsa Guevara y Alma Sánchez Olvera, respectivamente, crean talleres sobre movimientos sociales, mujeres y democracia. Regresándonos al ámbito de CEU en 89, en la Facultad de Ciencias, Ana María Cheto promueve el boletín de las supercuerdas y se despliega totalmente una mirada feminista en la ciencia dura. Mary Glassman, Gabriela Piccinelli, Gisela Mateos, Norma Blázquez y Hortensia González impulsaron la edición de esta revista por varios años. La ciencia dura también estaba presente en el feminismo, como actualmente lo está. En 1990 recobra fuerza la Federación de Mujeres Universitarias, FEMU, quien, hay que decirlo, se mantiene al margen de muchas de nuestras propuestas emanadas desde el activismo y feminismo en aquel momento, que era sumamente radical, porque no había negociación. Creo yo que esta fue la primera parte, podríamos decir justamente, que es el parteaguas de la tercera ola del feminismo cuando llegan los llamados estudios de género. Exactamente aquí. Hasta aquí la incidencia feminista a través de nuestro movimiento organizado y con demandas pues contenidas en programas políticos vinculados casi todos a una izquierda consecuente. En aquel entonces la utopía del cambio nos mantenía súper firmes frente a las demandas de las mujeres. Cuando hablo de parteaguas, quiero pensar que se derivan dos grandes aportaciones para entonces, que es, podríamos resumirlo, uno, justamente la creación de políticas públicas, la generación de políticas públicas, y dos, la investigación con perspectiva de género. Fue ahí cuando surge toda esta propuesta importantísimo, y fue el Centro de Estudios de la Mujer en 1984 quien genera justamente este centro, primer centro en la UNAM, y estaba terminando su periodo Octavio Rivero Serrano. Ahí tenemos a las fundadoras de este Centro de Estudios de la Mujer, el CEM, en la Facultad de Psicología. En aquellos años, pues podrán ver el look que traíamos en esos momentos. Éramos jóvenes totalmente intrépidas, pero si se dan cuenta, estábamos siempre sonrientes y muy felices. Fue la primera vez que logramos cierta vinculación entre autoridades y feministas universitarias, porque hasta entonces no había habido una relación entre feminismo y autoridades universitarias. Los frutos de nuestra lucha comenzaban a tener un reflejo de sol que alumbraba nuestras utopías, sin duda. Entonces jamás el aparato burocrático se había interesado por nuestras demandas hasta ese momento, y mucho menos se había involucrado en nuestros objetivos. Así es de que con esa fuerza realizamos después la primera campaña de protección a la mujer universitaria, cuyo objetivo era hacer consciente a la comunidad para que denunciara los actos de violencia, hostigamiento sexual, entre otros, en contra de las alumnas, maestras y trabajadoras. Y esta campaña se anunció por primera vez en la Gaceta UNAM el día 29 de septiembre de 1985. Fue un logro impresionante porque entonces, al aparecer en la Gaceta UNAM, realmente ya estábamos vinculadas a la institución. En este centro, en el CEM, si se dan cuenta, desarrollamos nuestras primeras investigaciones con perspectiva de género. Tuvimos algunos proyectos financiados por parte de la Fundación Ford. La universidad tenía que reconocer entonces, sí, estos esfuerzos e integrarnos en el manejo presupuestario de manera oficial.
pues no les quedaba de otra, ¿verdad? Entonces, con parte de esos primeros recursos interesantes, salió la primera biblioteca especializada en género y feminismo, Rosario Castellanos, que hoy es parte del acervo documental del CIEG. Se publicaron 2 libros que podríamos decir hoy son clásicos, porque dan cuenta de esa producción incipiente con perspectiva de género. Estudios de Género 1, editados por Fontamara, y Estudios de Género 2. Teníamos mucha oposición por parte de los grupos conservadores y hegemónicos de la ciencia. Teníamos que demostrar, sin duda, que nuestra investigación también tenía y cumplía con la rigurosidad científica y estaba a la altura de nuestra universidad. Así es de que arduamente teníamos que trabajar. Las estudiantes que iniciamos en GAMU ya nos habíamos convertido en mujeres profesoras y algunas en investigadoras contundentemente. Habíamos crecido. Nuestra lucha continuaba ahora desde dentro, quienes optamos por una carrera universitaria. Pero también algunas de nuestras amigas y hermanas de GAMU siguieron el camino de la política pública. No voy a nombrar para no comprometerme con nada, logrando insertar discusiones y revisiones de las leyes hasta entonces poco o nada cuestionadas. Durante los 8 años de actividad incansable en ese centro, también se gestó el proyecto del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, en 1992, que finalmente logra un lugar claramente definido en la estructura universitaria, consensuada por el Consejo Universitario, y la primera coordinadora de este programa fue nuestra maestra Graciela Hierro, recordada filósofa y grandísima mujer que habló y escribió sobre ética del feminismo. Para ella era nuestro máximo respeto, porque realmente cuando aprendimos y cortamos de ella muchas ideas y supimos que era una de nuestras luces en este movimiento. Durante las 2 siguientes décadas proliferaron grupos y programas en distintas entidades de nuestra institución. Los estudios de género se habían concretizado por fin con reconocimiento institucional, pero también con cierta autonomía en sus políticas de acción. Así nacieron los ciclos de Mujer y Ciencia en la UNAM, en donde salieron importantes propuestas de inclusión de género en la política de educación y ciencia. Además, en este periodo del inicio de los estudios de las masculinidades, queer y de la diversidad LGBTI. Así, el Colegio de Académicas Universitarias, el CAU, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se fundó el 2 de febrero del 2001 y para julio del mismo año se estaba realizando el primer foro La Universidad que Queremos, las académicas, logros, perspectivas y propuestas. Este foro tuvo como objetivo analizar la situación de la UNAM desde la perspectiva de las académicas feministas y elaborar propuestas para el Congreso y la reforma universitaria. Aquí quiero recordar a mi queridísima amiga Olga Bustos, quien merece un reconocimiento especial por su dedicación y fortaleza en la construcción de proyectos feministas universitarios. Es preciso mencionar que hasta el año 2001, CONACYT otorgó el primer financiamiento para realizar un proyecto pionero con perspectiva de género en representaciones sociales y salud mental en la Facultad de Psicología. Ahí mismo se consolida el seminario Representaciones Sociales, Género y Vulnerabilidad, que ha sido un espacio de formación académica en el posgrado durante todos estos años. En 2004, toma posesión como nueva coordinadora del PUEG Marisa Belaústegoitia, de 2004 a 2013, y Ana Buquet más tarde, de 2014 a 2016, y esta última hace la transición del PUEG al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, actualmente el CIEG, en 2017. Así vamos llegando, y muy recientemente la nombrada Maritza Belaústegoitia para ocupar el cargo de coordinadora general de este centro. Regresándonos un poquito más, en abril del 2005, el Consejo Universitario aprobó la reforma al Estatuto General de la UNAM, adicionando un segundo párrafo al artículo 2, mediante el cual se señaló explícitamente que en todos los casos, las mujeres y los hombres en la universidad
gozarían de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. Este fue un logro inmenso. Y así, el Grupo Mujer y Ciencia, fundado en 2007 por investigadoras de las áreas de química y biomédica, principalmente coordinado en su inicio por Lena Ruiz de la Facultad de Química y posteriormente por Elia Marta Pérez Armendáriz de la Facultad de Medicina. Finalmente, en el mes de marzo del 2020, responde a una presión que las estudiantes del Dr. Graue crea la Coordinación para la Igualdad de Género, coordinada por Tamara Martínez, que ha hecho énfasis justamente en las comisiones de género en todas las entidades universitarias y en contra de la violencia. La Defensoría de los Derechos Universitarios también recientemente ha asumido el seguimiento de los casos de violencia en nuestra universidad y se ha aprobado una nueva comisión de género en el Consejo Universitario. Todos estos son logros impresionantemente importantísimos para la historia de la UNAM. Pero quiero decir que no basta justamente con que se generen más acciones burocráticas, sino que se tiene que construir toda una política de acción, una educación que vaya en torno de la igualdad y que además quiero mandar el mensaje a las jóvenes que están ahora en la lucha, en la trinchera, poniendo el cuerpo, como se dice, poniendo el cuerpo para levantar y seguir con nuestras demandas. Es triste que a 40 años de haber iniciado este movimiento, muchas de nuestras demandas desde entonces sigan presentes. Tenemos que pensar entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál ha sido la vinculación desde la institución en este sentido? Y cómo tenemos que cambiar ese pensamiento, esas representaciones y esas dinámicas, porque no se trata, pues, de burocratizar un pensamiento, un movimiento, sino se trata de crear juntas y juntos una nueva universidad, en donde la igualdad, la equidad, el respeto, el derecho, sea lo que nos lleve siempre de la mano, de manera armónica. En ese sentido, yo quiero hacer el llamado para que reflexionemos y dejemos en la memoria aquello que ha sembrado todo este movimiento. Actualmente creo yo que vale la pena que no dejemos que gente ajena a nuestra institución se intromezca y nos promueva movimientos que no nos corresponden. Porque es aquí en donde realmente tenemos que demostrar que somos universitarias y que somos mujeres de conocimiento y que nuestra misión como universitarias es defender la educación científica y pública de este país sin caer en provocaciones. Estemos atentas y reflexionando. Cuidemos de nuestra universidad y cuidemos la memoria colectiva de todos estos esfuerzos y todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. Me voy a permitir hacer un par de comentarios de esta maravillosa presentación que, como usted decía, cómo resumir 40 años de historia, de lucha, de vida, porque es una vida en este movimiento. Y vemos que seguimos demandando cuestiones que ustedes ya habían puesto en la mesa. Y esto es de verdad, sí nos preocupa mucho y tenemos que seguir, pero con esta ética feminista. Tenemos que retomar los principios básicos de feminismo, no olvidarnos por qué somos feministas, no olvidarnos de justamente de esta coherencia entre nuestros pensamientos de feministas, de lucha y nuestras propias prácticas. Yo creo que este mensaje que usted ha enviado es contundente.
es contundente y tenemos en este sentido que seguirnos acuerpando, que seguir poniendo. Me gusta mucho este término, el acuerparnos, el poner el cuerpo, el hacernos presentes. Ahora, a través de estos medios, de esta cuarta ola feminista, de estas redes, de esta virtualidad, sigámonos acuerpando, pero no olvidemos justamente la raíz, el punto de esta lucha feminista que usted como universitaria, que usted tiene una trayectoria de casi 40 años en la universidad, que lo ha resumido, lo ha mostrado. Y sí nos preocupa que estas demandas que ustedes ya estaban señalando hace 40 años están aquí presentes. Y es un momento coyuntural, me parece, para sentarnos a reflexionar y que pasemos de este discurso a la acción, pero una acción apelando a esta, pues no esencia, pero sí a esta definición del feminismo, de la lucha feminista, sin caer en estas provocaciones, que yo creo que ahorita este es el punto neurálgico, este es un poco el riesgo, de hecho no un poco, este es el riesgo. Yo creo que este mensaje que usted ha dejado ha sido muy importante. Nos queda en esta cuarta ola seguir trabajando a esas demandas que están presentes y que han estado en la mesa desde entonces, ¿no? El auditorio tiene aquí una serie de preguntas, hay muchas felicitaciones, hay muchas personas que nos están viendo a través de las redes, de estas redes sociales, Facebook. La doctora Olivia Tena le manda a felicitar. Qué importante ponernos en contacto con nuestra historia y es importante para las nuevas generaciones conocer esta historia, o sea, fundamental, porque estas demandas que en algunos casos se cree que son muy novedosas, no son novedosas, usted nos los ha mostrado. Así es, así es. Así que no se olviden de esto, por eso es importante leer y conocer, leerla usted con toda la trayectoria que tiene. Bueno, Ana Flores Ceseña también la manda a saludar, dice que de su reconocimiento a la participación. Claudia Domínguez también la manda a saludar, que muchas gracias. Ella está en el doctorado de Educación y Diversidad de la UPN, de la Sí, JUCO. Bueno. sí. Una gran abogada, por cierto, feminista. Pero ahora está haciendo educación en la UPN. Esas son las mujeres que queremos. Esas son las mujeres que queremos, que tenemos que estar en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos, acuerpándonos, poniendo esa presencia, acuerpándonos pues, en cuerpo, pero también en mente, con las ideas justamente que son pues las que provocaran estos cambios, con las acciones fundamentadas. Bueno, también tiene saludos desde Brasil, Ana Flores Ceseña dice que comenta de nueva cuenta que muchas felicidades por ayudarnos a recuperar la memoria histórica del desarrollo del feminismo en nuestra universidad y su incidencia en otras universidades o otras instituciones de educación superior y del movimiento feminista en la Ciudad de México y en el país. Bueno, invitamos al auditorio a preguntar si tienen algún cuestionamiento, si tienen algún comentario, alguna duda. Y aquí es una pregunta desde luego para la doctora muy concreta, que dónde pueden conseguir los libros cuyos títulos compartimos en su currículum. Yo, como son libros un poquito ya viejitos, yo pienso que los podrían encontrar en la editorial Fontamara, que sigue existiendo, pero también están como les decía, en la Biblioteca Rosario Castellanos, en el CIE, pero bueno, ahora está cerrada. Entonces, pero seguramente los tienen en Editorial Fontamara en Coyoacán. Sí, y me permito comentar que los de usted, los más recientes, estarán en las tiendas de la universidad. Sí, ciertamente. Aquí nos escribe Adrián Ojeda. Muchos saludos a Adrián. Hola, Adrián. En trabajo social. Sé que muchas gracias por esta conferencia que sirve de mucho desde la parte histórica de nuestra universidad. Así es. Gracias. Así es. Son bienvenidos los comentarios. No siempre tenemos la posibilidad de interactuar tan cercanamente con la doctora. Si tendrían algún otro comentario, por aquí los estaríamos recibiendo.
Yo quisiera, doctora, aquí aprovechar un poco este espacio, preguntarle su opinión sobre el movimiento, sobre las luchas. Además, a veces parece que son distintas, estamos en distintos canales con estos feminismos y se olvida justamente cuál era la finalidad del feminismo. Y esto es algo que a mí me hace ruido. Y en el caso de Yucatán, yo quisiera que usted, si pudiera compartirnos su opinión, qué le merece lo que estamos viviendo en esta entidad que ahora donde aquí radicamos, donde aquí vivimos. ¿Qué piensa usted de estas luchas muy diversas que se viven en el Estado? Yo creo que lo que se vive acá en el Estado también es reflejo de lo que se vive a nivel nacional. Para empezar, recordemos que en realidad es muy interesante saber que hay diversas expresiones organizadas de feminismos, ¿sí? Pero el feminismo como ética es uno. Y a eso voy. Recuperemos el feminismo como ética de vida. Esto es centralísimo, porque justo con lo que yo terminaba hace un momento mi ponencia, de repente el oportunismo existe, ¿no? Y ahora vemos feministas que no sé de dónde salieron, que se nombran feministas y que se atreven a utilizar, ¿no? Se autonombran feministas. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que saber muy bien entonces a qué nos referimos. Volviendo a la pregunta, mi querida Amada, en realidad creo que bueno, Yucatán fue la cuna de todo un movimiento feminista importantísimo, el feminismo en México, fue fundamental. Y pienso que en Yucatán es muy controvertido, como siempre. Este estado es muy controversial en la cuestión política. Creo que acá igual hay una diversidad de expresiones del feminismo. Y creo que me parece a mí que mientras exista expresión, el movimiento está vivo. Y lo importante es eso, que nadie se quede callado y que las diferencias se discutan y que los logros se mantengan y que estemos justamente cada vez más cerca de las necesidades imperantes de nuestras próximas generaciones como mujeres. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Pienso que hoy las feministas jóvenes tienen una gran tarea y un gran compromiso, que es cuidar como un tesoro nuestro legado, porque sí es un legado. Y creo que además tendrán que dar muchas salidas a muchos aspectos que hoy tienen que apropiárselos desde un lugar de la conciencia. Y en Yucatán igual, pasa lo mismo. O sea, creo que estamos en un momento coyuntural fundamental en donde el feminismo además ha tenido una fuerza impresionante, a pesar de la situación que estamos viviendo de la pandemia, pero ha demostrado una fuerza tremenda. Y esa fuerza tiene que ser, en realidad, concentrada para lograr cada vez más las metas que el feminismo se ha planteado históricamente. Muchas gracias. Sí, comparto que este legado nos toca y toca a las generaciones mantenerlo y continuarlo. Y esperemos que en 40 años esta historia pues ya se puedan ver en políticas, pero políticas que se cumplan de estas demandas que estamos realizando ahora, ¿no? Ya llegaron más preguntas. Aquí me envían. Amada, ¿puedes publicar tu presentación de hoy? Fátima, al PowerPoint, aquí ya no me ha quedado claro a qué se refiere esta pregunta. ¿Qué presentación? ¿El PowerPoint o la exposición de la doctora? Aquí sí nos podrían apoyar porque hizo esta pregunta. Bueno, Mariana Yáñez nos tiene una pregunta, doctora. Dice, durante su experiencia como estudiante feminista, que si se vivió represión por parte de la autoridad de la universidad en el movimiento. Esta es una pregunta
Es una pregunta compleja, sobre todo porque mi historia personal ha sido muy controversial, ¿sí? Nunca tuvimos miedo y nos enfrentábamos y confrontábamos, pero desde el lugar, no desde la parte visceral, sino desde la parte de la idea, de la concepción, de la reflexión. Estudiábamos mucho, muchísimo. Yo me acuerdo que estudiábamos en los grupos de autoconciencia, discutíamos nuestras prácticas en nuestra vida privada a la luz de las diferentes teorías que leíamos y que revisábamos. Leíamos a Simone de Beauvoir, por ejemplo, y discutíamos durísimo. Discutíamos todo, desde el marxismo hasta las perspectivas teóricas de las feministas como Simone de Beauvoir, muchas cosas. Y creo yo que la represión siempre existió. Sí tuvimos enfrentamientos, sí hubo cierto nivel de represión, por supuesto que sí, algunas más, algunas menos, pero pagamos también el precio y estábamos dispuestas, y como una ética de vida del feminismo, hasta la fecha puedo decir que seguimos dispuestas a pagar el precio de la opción por la libertad y la justicia, porque esa es nuestra misión en la vida, no desde un lugar de la aproximación casi religiosa, sino desde un lugar comprometido con la justicia por las mujeres. Y esa ha sido nuestra vida. Entonces, sí sufrimos represión, sí vivimos y padecimos muchos aspectos complejos, difíciles, yo personalmente, pero creo que además, desde mi historia privada y pública, podría decir clara y abiertamente que si me dijeran si pudiera repetir mi historia de vida, diría con mucho gusto, igualita, ¿no? Es súper intenso lo que creo y cómo creo en la justicia y en la libertad para las mujeres y la equidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, acá hay un comentario que señala, que piensa que la historia del feminismo, el feminismo en México aún se está construyendo y se está construyendo desde muchos espacios. Eso es cierto. Aquí nos han mostrado los primeros 40 años, unos 40 años, nos quedan. Claro. Bueno, sí. Sí, o sea, el feminismo no se para, no nos detienen, ¿no? O sea, claro, se siguen construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo, y esa es la vitalidad del movimiento político. Así es de que va cambiando de tonalidades de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo, y que lamentablemente nuestro país ha sido tomado como rehén también, en el sentido de lo que ha sido una violencia brutal que yo diría en América Latina ha sido espantoso, y a nivel de lo que implican los feminicidios, las denuncias que vivimos todos los días y cotidianamente, ¿no? En donde las representatividades siguen siendo situaciones que generan violencia y que no tienen el cuidado de una ética para nosotras las mujeres y un respeto vital. Y creo que esto, por supuesto, que genera movimientos. El movimiento se sigue construyendo, afortunadamente. Sí, totalmente. Y esta pregunta va muy acorde a esto último que estaba comentando. Nos pregunta Claudia Domínguez su punto de vista, doctora, sobre el sujeto del movimiento feminista en México. Uy. ¡Qué pregunta! Yo creo que el sujeto del movimiento feminista es universal, ¿no? Y que el sujeto, por llamarlo, está planteado así un poco complejo, ¿no?
porque primero habríamos que discutir desde dónde hablamos de sujeto, ¿sí? Entonces, si es desde el sujeto lacaniano, si es desde el sujeto, ¿desde qué sujeto estamos hablando? Yo creo que si lo llevamos al sujeto universal, es un sujeto universal, que es, el sujeto sería para mí la igualdad. Ese sería, ¿no? La igualdad como un importante valor y fundamentalmente el logro de la equidad y la igualdad. Ese sería para mí el sujeto del feminismo universal. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, mira, de aquí Ena Niño dice que usted y Patricia Bedoya son historia viva en nuestra universidad. Le manda un saludo muy afectuoso y muy grande. Gracias, Ena. Saludos. Bueno, aquí nos están pidiendo, Fátima estaba leyendo una presentación, ¿es posible que se publique su presentación, la que usted estaba, bueno, es que, bueno. Es Heather, con mucho gusto, Heather, te la puedo enviar. Divina. Saludos. Bueno, aquí Jazz, está Jazz SXMX, nos pregunta, mire, esto puede aplicar para la actualidad, querida doctora. En su trayectoria, ¿ha tenido jefes del sexo masculino? Si es así, ¿cómo ha lidiado con esto? Con ellos, no sé. No entendí la pregunta, mi amada. Bueno, dice, la pregunta es que si en su trayectoria, que si en toda su trayectoria, que si ha tenido jefes del sexo masculino, si ha tenido estos jefes, ¿cómo ha lidiado con ellos? Bueno, afortunadamente siempre he sido universitaria y como saben en la universidad la parte de los rangos en términos académicos pues no son así tan brutales, ¿no? Como en otras entidades o en otras instituciones. Siempre tenemos una libertad, por eso es una magnífica institución la UNAM, ¿no? Y sí he tenido algunos, pero afortunadamente siempre nos hemos entendido muy bien y yo creo que en la medida en que uno marca los límites y uno está muy clara de lo que quiere y lo que puede, cuáles son los límites de la tolerancia, también aprenden a respetarnos. Y pues nunca he tenido ningún problema, afortunadamente, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Aquí han llegado, hay una pregunta, que cuando dice que hay mujeres que se autonombran feministas y que no sabe de dónde salen, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Interesante. Bueno, es muy claro, ¿no? Es una Margarita Zavala, por ejemplo, para ponerle nombre, ¿no? Pues digo, me disculpan, pero así de claro. Ahí tenemos el ejemplo más claro. Eso se llama oportunismo. Oportunismo vil, oportunismo político, cuando son del grupo más conservador de nuestra sociedad y de repente se autonombran feministas. Creo que eso es lo que de la Jonquière habla un autor que habla sobre el vaciamiento de las grandes categorías conceptuales y de las categorías que se convierten en identidades sociales y movimientos sociales como el feminismo. Y eso creo que finalmente la historia lo marca y es así a lo que me refiero, ¿no? Esa forma de un conservadurismo total y clarísimo y de repente pues aparecen llamándose feministas, a eso me refiero. Muchas gracias. Yolanda Ledesma comenta que yo soy de las primeras integrantes de GAMU y me da mucho gusto escucharte, Fátima. Abordar la historia del feminismo en la UNAM es una forma de estar presentes. Necesitamos ser nombradas porque fuimos determinantes en el movimiento feminista y en los cambios sociales que se han dado hasta la fecha. Felicidades. Qué bonitas palabras.
Qué bonito, gracias, muchos saludos, te abrazo Yolanda, me acuerdo perfecto de ti, un abrazo. Y acá llegaron unas preguntas que se las voy a plantear para, a lo mejor puede responderse estas dos en una. ¿Qué opina de feminismo liberal de la derecha? Y en este sentido, ¿qué otras recomendaciones pudiera realizar para las nuevas generaciones feministas? Bueno, yo creo que solamente hay que estar atentos, ¿no? Muy atentas, atentas, y hay que reflexionar mucho, conocer la historia del movimiento, saber lo que es el feminismo desde esta ética a la que aludo y realmente cuidar los espacios sin transgredir ni violentar procesos, porque creo que ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Me parece a mí que simplemente por naturaleza histórica y epistémica, el feminismo de la derecha no existe por naturaleza misma. O sea, ¿por qué? Porque es toda una ideología y un pensamiento que estaría absolutamente en contradicción con la dinámica, que no es el momento para discutirlo, pero en realidad, pues, cuando el feminismo se plantea como proyecto político el cambio, ¿no? El cambio, el cuestionamiento y la inserción de nuevas ideas y perspectivas sociales de equidad y de igualdad, pues esto es inadmisible para un pensamiento conservador de derecha. Por lo tanto, pues simplemente no hay similitud, ¿no? Eso contestaría yo. Okay, muchas gracias, doctora. Sí, aquí me mandan un mensaje. Sí, a su ponencia escrita estaban preguntando por Heather, si se la va, comentó usted que se la haría Sí, llegar, ¿no? yo se la hago Okay. llegar con mucho gusto. Sí, ya me han hecho aquí la aclaración que se refería no al PowerPoint, sino a lo que usted leyó a la ponencia escrita. Bueno, pues hay muchas felicitaciones, hay muchos estudiantes, muchas estudiantes, y eso es muy bueno. Esto es muy bueno. Ojalá y esto hace falta, me parece, regresar a estas lecturas que usted comentaba, ¿no? Que han leído, que han estudiado, que han discutido. Esto, no se puede hablar de un movimiento, yo creo que sin este conocimiento que ahí está. Entonces no podríamos seguir sin esto, porque luego cómo nos guiamos o de dónde nos hacemos. O sea, esta es la invitación, yo creo que a que regresemos a esta lectura. Uno no puede nombrarse, yo creo que feminista, si no conoce esta parte. Aunque hayan distintos feminismos, no podemos obviar esta historia, y esta historia de ustedes y de las que las que han estado antes de, ¿no? Así es. Pues esto ya la ha respondido, su opinión sobre las nuevas generaciones. Esto me parece que ya está. Bueno, pues queremos agradecer en nombre del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM la maravillosa presentación de la doctora Fátima Flores Palacios. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos compartirnos sus conocimientos y también agradecemos a quienes nos han estado pues viendo a través de esta virtualidad, y les reiteramos las publicaciones de la doctora. Algunas las pueden encontrar en línea. En la página del Centro Peninsular pueden también encontrar algunas de sus publicaciones que son de acceso, ¿no? De acceso libre. Y bueno, de cualquier manera, también ahí aparece el correo de la doctora. Si tendrían alguna duda o alguna consulta específica, también lo pueden encontrar en la página del Centro Peninsular. Y les queremos dar de nueva cuenta las gracias a la doctora, a todas las personas que han estado escuchándonos. Gracias. Y bueno, nos despedimos. Les agradecemos. Bueno, pero aquí me dice, espérese, no se vaya, me llega un mensaje. Si no, Jessica Martínez, alcanzamos a leerte. Es que es un poco complicado estar aquí moderando, viendo el chat, estar atentas, o sea, son como que Sí, distintos sí. frentes. De verdad que esta es la primera vez, o sea, es que sí y he visto los mensajes en el celular, entonces muchas gracias.
Jessica, todavía no me voy. Espere, buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿En quién cree que recaería en mayor medida el trabajo de la aplicación de una ética feminista? ¿En quienes lo emiten o en quienes lo transmiten? Yo creo que es una tarea de todas, ¿no? Yo creo que eso, quien lo transmite, yo me pensaría transmitiendo, pero también haciendo. Entonces es una tarea que nos compete a todas las mujeres, a todas. Regresemos a nuestros textos, regresemos a reflexionar, pensemos en estrategias y actuemos en consecuencia, ¿no? Ética y responsablemente, con la clara convicción de que no vamos a echar marcha atrás en ninguna de nuestras demandas, pero con la plena convicción y con la plena reflexión de que abogamos por un mundo igualitario, desde la razón, desde la emoción y desde el compromiso feminista y político que tenemos como mujeres en nuestra sociedad. Así es de que como universitaria, de verdad no me queda más que agradecer a muchas generaciones, no me queda más que decir que ha sido un privilegio para mí todos estos años vincularme con gente, estudiantes creativas maravillosas, con colegas y amigas, y siempre con la firme reflexión y con la necesidad de siempre estar cuestionando nuestra propia realidad. Así es de que, pues muchísimas gracias, mi querida Amada, y agradezco a mis amigas, al público, a toda la gente que está. Ha sido además maravilloso para mí encontrarme con mucha gente que hace muchos, muchos años que no sabía de ellas. Bueno, pues nos vemos por la virtualidad, pero también tiene sus ventajas, ¿ya vieron? Muchas gracias, Yes, mi muchas querida Amada. gracias a usted. Adi, un abrazo cariñoso también para ti. Gracias, gracias a todas, gracias a todos y en especial a usted, doctora. Muchas gracias y Un buenas abrazo, noches a todos. un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.